Bien, bienvenidos de nuevo. Esta es una historia original de Tales First sobre una familia que intenta poner a alguien en su lugar y nada sale como lo habían planeado. Empecemos. En la reunión familiar, mi hermana se levantó, señaló a mi hija de 13 años y dijo: «Ella está mentalmente atrasada. No le den dinero». El cuarto quedó en silencio. Mi abuela la miró, sorprendida. «¿De verdad no sabes quién es ella?». Mi hermana se puso pálida. «Espera, ¿en serio? Llegamos tarde a propósito. No porque hubiera tráfico, sino porque si llegas tarde te saltas la primera ronda de preguntas. Te saltas la primera ronda de abrazos forzados. Te saltas la parte en la que todos fingen que no pasó nada la última vez. Es una pequeña y silenciosa habilidad de supervivencia». Mi hija Vivian no sabía eso. Vivian iba en el asiento del copiloto, alisándose la blusa como si fuera a una entrevista de trabajo. Se revisó el cabello en el espejo del parasol. Luego volvió a revisarlo. «¿Me veo bien?», preguntó. «Te ves como tú», le dije. No era eso lo que quería decir. «Lo sé». Miró el océano por la ventana, como si pudiera darle mejores respuestas que yo. Luego preguntó: «¿El abuelo y la abuela están emocionados por verme?». Mantuve los ojos en el camino. «Van a actuar como si lo estuvieran». Vivian frunció el ceño. Eso tampoco era una respuesta. Sí lo era. Solo que no la que ella quería. ¿Y la tía Mónica? Ahí estaba. El nombre que siempre me cae en el pecho como una taza que se cae al piso. «A Mónica le gusta llamar la atención», dije. Vivian sonrió. «Bueno, a todos les gusta la atención. No como a Mónica». Después de eso, Vivian no discutió. Solo se encogió un poco, como si su emoción hubiera chocado con algo filoso. Luego se enderezó otra vez, porque tiene 13 años y la esperanza todavía es un modo predeterminado. La casa rentada era uno de esos lugares modestos junto a la costa que se esfuerzan mucho por verse encantadores. Madera gastada, arena por todos lados. Una cocina que huele como si alguien hubiera estado friendo algo desde 2007. En cuanto abrimos la puerta, el ruido nos golpeó. Risas, platos chocando, alguien gritando un nombre de un lado al otro como si estuviéramos en un estadio. Mi papá nos vio primero. Sonrió como si hubiera estado sonriendo a la misma foto familiar durante años y de repente recordara dónde fue tomada. «Lidia», dijo, ni molesto ni cariñoso, solo, presente. Me abrazó rápido. 2 palmaditas en la espalda, una inhalación corta, una exhalación corta. «Listo». Mi mamá apareció detrás de él y me tocó el brazo como si fuéramos lo suficientemente cercanas para que eso significara algo. Luego se inclinó hacia Vivian. «Ay, Dios mío», dijo con entusiasmo. «Mírate nada más». Vivian se iluminó. «Claro que sí. Mi mamá puede ser maravillosa en pequeñas dosis. Puede interpretar el papel de abuela como si lo hubiera ensayado. Mi hija solo conoce la actuación». Vivian la abrazó. Mi mamá la sostuvo un segundo de más, como si estuviera demostrando algo al resto del cuarto. Luego la soltó y me sonrió como si todo estuviera saliendo perfecto. Tragué saliva para no jalar a Vivian detrás de mí. Entonces llegó mi hermana Mónica. No ruidosa, no tarde. El momento perfecto, como si hubiera estado esperando afuera hasta saber que todas las miradas estarían sobre ella. No entró al cuarto. Lo ocupó. «Lidia», dijo, con una sonrisa que se veía cara. «Mónica», respondí. Vivian la miró como se mira a alguien de quien has oído hablar toda la vida pero nunca has conocido de verdad, con esperanza, curiosidad, tratando de agradar antes siquiera de conocer las reglas. Mónica se inclinó y le dio un beso sonoro en la mejilla. «Y tú debes ser Vivian», dijo, como si estuviera presentando a una celebridad. Vivian asintió, sonriendo. Los ojos de Mónica la recorrieron. Rápidos. Evaluando. Luego Mónica se enderezó y me miró con esa expresión que recordaba de la infancia. «Estoy siendo amable. Me debes algo por eso». Vivian no vio nada de eso. Vivian solo vio atención. Por un momento pensé, tal vez puedo hacer esto. Tal vez puedo mantenerlo ligero. Tal vez puedo dejar que Vivian tenga un fin de semana familiar normal y no pagarlo después. Entonces el cuarto cambió. No mucho. Apenas una ondulación. La gente giró la cabeza hacia la entrada. No hacia mí. No hacia Mónica. Hacia el fondo. Había llegado mi abuela, June. Entró despacio, apoyada en una mujer que no reconocí, una asistente, una amiga, alguien firme a su lado. Mi abuela se veía más pequeña de lo que recordaba, pero sus ojos eran los mismos, agudos, tranquilos, de esos que nunca pierden de vista a dónde fue a parar el dinero. La cara de Vivian cambió al instante. No fue una sonrisa educada. Fue alivio. «Abuela June», susurró.
y antes de que pudiera decir algo, ya iba caminando hacia ella. Ese vínculo no es complicado. Los demás flotaban en la vida de Vivien como decoraciones de temporada. Mi abuela se quedaba. Mi abuela llamaba. Mi abuela hacía preguntas y esperaba respuestas. Mi abuela cumplía cuando decía que iba a estar. Vivien la adoraba por eso. Mi abuela abrazó a Vivien con cuidado, las manos suaves sobre sus hombros. «Aquí estás», dijo, como si hubiera estado guardándole el lugar. Luego me miró a mí, y su mirada se suavizó de esa forma que siempre me hacía sentir que entendía las cosas que yo no decía en voz alta. «Lidia», dijo, «me alegra que hayas venido». Esa frase tenía peso. Mi abuela no desperdicia palabras. Asentí. A mí también. Era mentira, pero una mentira educada. Y todavía estábamos en la fase donde la educación fingía ser un escudo. Entraba a un cuarto, con la forma en que mi papá había aprendido a elogiar a Mónica sin pensarlo. Mónica era talentosa. Yo era difícil. Mónica tenía un don. Yo solo lo intentaba. Mónica cantaba y mi mamá se iluminaba. Yo cantaba y mi mamá inclinaba la cabeza, como si estuviera buscando una razón para impresionarse. Luego vino la audición del coro. Un coro infantil selectivo. De esos donde haces audición y no aceptan a cualquiera. Importaba. Al menos para Mónica. Mis papás hablaban de eso como si ya estuviera decidido. Mónica iba a entrar. Claro que sí. A mí me desanimaron con tanta suavidad que casi sonó a preocupación. No te hagas ilusiones, Lidia, dijo mi mamá. Es muy competitivo. Mónica practicaba fuerte en la sala. Mi papá la elogiaba. Mi mamá decía, esa es mi niña, como si la voz de Mónica fuera la prueba de que la historia de nuestra familia era correcta. Yo practicaba en silencio en mi cuarto, con la puerta a medio cerrar. Luego hicimos la audición, y yo quedé. Mónica no. La expresión de sorpresa en la cara de Mónica fue la primera vez que entendí que ella creía la historia familiar tanto como mis padres. Por un segundo pensé que tal vez eso rompería algo. Tal vez mis papás ajustarían su visión. Tal vez dirían, bueno, mira nada más, Lidia sí canta. En lugar de eso, lo minimizaron. Consolaron a Mónica como si ella hubiera sido la agraviada. Trataron mi aceptación como una molestia, como si yo hubiera tomado algo que le pertenecía a ella. No lo dijeron directamente. No hacía falta. Se notaba en la forma en que mi mamá abrazó a Mónica más tiempo del que me felicitó a mí. En cómo mi papá dijo. A veces los jueces tienen preferencias. Como si mi éxito hubiera sido un golpe de suerte. Mónica nunca me perdonó ese coro. Y mis padres pasaron años tratando de compensarla. Así es como los resentimientos se vuelven herencias familiares. Todos los van pasando como si fueran algo valioso. Avanzamos en el tiempo. Me fui de casa tan pronto como pude. No cerré la puerta de golpe ni hice un drama. Simplemente dejé de intentarlo, dejé de perseguir una aprobación que nunca iba a llegar. También cometí el error clásico de alguien emocionalmente hambriento. Confundí atención con amor. Me metí demasiado rápido en una relación. Creí promesas con demasiada facilidad y, cuando todo se vino abajo, me quedé con un bebé en brazos y aprendiendo a ser fuerte por mi cuenta. Vivien fue lo mejor que me pasó en la vida. También fue difícil al principio, no porque fuera mala, sino porque estaba hecha de otra manera. Cuando Vivien era pequeña, tenía problemas de concentración y de regulación emocional. Brillante un momento, abrumada al siguiente. Olvidaba una instrucción sencilla y luego podía repetir una historia completa que había escuchado una sola vez. Cuando Vivien tenía 7 años, todavía no teníamos diagnóstico. Solo teníamos tormentas, y yo tratando de construir un hogar seguro en medio de ellas. Entonces vino la visita. Vivien tenía 7 años. Lo recuerdo porque acababa de perder su primer diente de enfrente y no dejaba de tocar el huequito, orgullosa. Estábamos con mis padres y con Mónica. Vivien estaba siendo Vivien, habladora, inquieta, emocionada, a veces demasiado ruidosa. Mi mamá la observaba como si estuviera analizando un problema. Mónica comentó que Vivien era mucho. Luego hicieron eso que reconocí hasta los huesos, delante de mi hija. Especularon que estaba atrasada. Sugirieron educación especial. Lo dijeron con ese tono suave y condescendiente que la gente usa cuando cree que está siendo útil. Vivien escuchó cada palabra. Vi cómo le cambiaba la cara. Como cambia la cara de un niño cuando algo dentro se rompe apenas un poco. Ese fue el límite. No porque yo fuera dramática, sino porque estaba cansada. Había vivido ese patrón toda mi vida. No iba a dejar que echara raíces en mi hija. Así que me alejé. Sin anuncio grande, sin llamada llena de gritos. Solo distancia, límites, contacto mínimo. Y después vino el diagnóstico.
con el apoyo y la estructura correctos, todo empezó a cambiar. No de golpe, no mágicamente, sino poco a poco. Vivian aprendió cómo funcionaba su cerebro. Construimos rutinas, encontramos herramientas. Las tormentas no desaparecieron, pero se volvieron manejables. Vivian floreció, buena estudiante, motivada, capaz, brillante de una forma imposible de ignorar si no estabas empeñado en malinterpretarla. Durante todo ese tiempo, mi abuela siguió presente. Llamaba a Vivian. La escuchaba. Aparecía. La trataba como una persona completa. Mis padres y Mónica no. Luego Vivian aplicó al programa académico Larkin, un programa para estudiantes sobresalientes, extremadamente selectivo. Puras recomendaciones, entrevistas, todo ese proceso que hace sudar a los adolescentes y a los padres fingir que están tranquilos mientras por dentro se desmoronan. Vivian fue aceptada. Mi abuela lo sabía. Otros familiares lo sabían. Mis padres y Mónica no. No estaban ahí. Meses antes de la reunión, reaparecieron como si alguien hubiera accionado un interruptor. Mensajes, llamadas, calidez repentina. Nada sutil. Más tarde entendí por qué. Fue cuando se enteraron de que mi abuela tenía dinero y regresaron como si de pronto recordaran que la familia importaba. Eso es lo que tiene el dinero. No solo revela el carácter, también revela el momento. Cuando llegamos a la reunión, yo sabía que algo venía. Solo no sabía que tan feo estaría dispuesta Mónica a hacerlo en público. Ahora lo sabía. Después de que mi abuela mencionó el programa para estudiantes sobresalientes, el cuarto quedó en un silencio incómodo. No el silencio de shock por la acusación de Mónica. Otro tipo de silencio. El silencio de gente recalculando lo que acaba de ver y decidiendo a dónde mirar. Vivian se secó las lágrimas rápido, como si pudiera borrarlas con suficiente esfuerzo. Trató de verse valiente. Estaba temblando. Mónica se recuperó primero. Claro que sí. Mónica siempre intenta recuperar el control. Solo estoy tratando de protegerte, le dijo a mi abuela, con la voz de pronto suave y razonable. Tú no sabes cómo es ella en casa. Lidia la ha entrenado. Tú no ves eso. Mis padres la respaldaron. No con hechos, con el tono. No queríamos molestar a nadie, dijo mi mamá como si ella fuera la víctima. Solo pensamos que debía saberlo. Mi papá asintió detrás de ella, incómodo y decidido a no tomar partido. Mi abuela no discutió sobre el TLA. No se metió en una conversación médica que no necesitaba. Solo hizo una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que realmente vieron a Vivian? Mónica parpadeó. Mi abuela inclinó un poco la cabeza. Dígame cuándo fue la última vez. La boca de Mónica se abrió y se cerró. Sus ojos buscaron a mi mamá, como pidiendo auxilio. Hemos estado presentes, intervino mi mamá. Sabemos cómo es. La voz de mi abuela siguió calmada. Entonces díganme algo pequeño, dijo. Algo reciente. Algo que solo sabrían si de verdad estuvieran en su vida. La cara de Mónica se tensó. Y entonces intervine yo. No gritando. No haciendo un drama. Me moví entre Mónica y mi hija, puse una mano firme sobre el hombro de Vivian y dije. No vuelvas a hablar así de mi hija. Mi voz no tembló. No la alcé. No hacía falta. Vivian se inclinó apenas hacia mi mano, como anclándose. Mi abuela me miró una vez. Algo pasó entre nosotras. Reconocimiento. Alivio. Tal vez ambas cosas. Luego volvió a mirar a Mónica y a mis padres. Esto es por el fideicomiso, dijo mi abuela sin rodeos. Y no lo voy a permitir. Mónica intentó protestar. Eso no es justo. Mi abuela la cortó sin levantar la voz. Ya terminamos. El cuarto siguió en silencio. No porque nadie tuviera opinión, sino porque nadie quería ser la siguiente persona a la que mi abuela mirara con ese nivel de decepción. Necesitan irse, dijo mi abuela. Mónica se quedó paralizada. La cara de mi mamá se endureció. Mamá. Mi abuela no se movió. Ni una palabra más sobre ella. Mónica se recompuso con movimientos rígidos y furiosos. Mis padres se fueron con ella, todavía aferrados a la ilusión de que esto era preocupación y no avaricia. Se fueron. Sin disculpas. Sin intentar consolar a Vivian. Sin una sola mirada que sugiriera algo más que derecho. Cuando la puerta se cerró, el control de Vivian se rompió. Lloró de esa forma cruda y aturdida que no es por un solo momento, sino por entender de golpe que los adultos pueden ser crueles e injustos y que no hay lógica que te salve de eso. Yo no hice nada, sollozó. La abracé fuerte. Lo sé. ¿Por qué diría algo así? Tragué saliva. Porque hay respuestas que no quieres darle a tu hija a los 13 años. Así que le di la verdad que sí podía cargar. Porque no te conoce,
Dije en voz baja, y quiere fingir que sí. Vivian se secó la cara con rabia, entre lágrimas. Pero la abuela June sí me conoce. Sí, le dije. Y por eso no pudo ganar. La reunión continuó, técnicamente. Se levantaron platos. Alguien puso café. Un par de familiares intentaron actuar como si no acabaran de ver cómo atacaban públicamente a una niña. Pero la energía había cambiado. Más callada. Más real. Más tarde, en el coche, Vivian miraba por la ventana. Entonces, ellos no me conocen en absoluto, ¿verdad? Mantuve los ojos en el camino. No, dije. No te conocen. Vivian guardó silencio un buen rato. Luego susurró, casi para sí misma. Eso es lo que duele. Le tomé la mano y pensé que ya habíamos pasado lo peor. Me equivoqué. A la mañana siguiente desperté con un correo que me heló el cuerpo antes de que mi mente terminara de leerlo. Era del programa para estudiantes sobresalientes. Educado, profesional, distante. Decía que el lugar de Vivian estaba en pausa, pendiente de revisión, por un video que había salido a la luz y que generaba dudas sobre su integridad. No decía cancelado. No decía expulsada. Decía en pausa. Mi primer pensamiento no fue drama de internet. Fue Mónica. Reunión, humillación, el fideicomiso fuera de su alcance, y luego esto. Me senté en la cama con el corazón acelerado y abrí el celular con los dedos torpes. Lo encontré más rápido de lo que hubiera querido. Un enlace en un grupo, una captura de alguien con quien casi no hablaba. ¿Ya viste esto? Ese tono casual horrible con el que la gente comparte algo destructivo como si fuera chisme. Abrí el video vertical. Luz cálida y temblorosa de una lámpara. La cara de Vivian demasiado cerca, como si alguien del otro lado del sillón hubiera decidido que la privacidad era opcional. Una chica fuera de cámara se rió. Dilo otra vez. Vivian también se rió. Misma boca, mismos hoyuelos, sonido equivocado. Lo más chistoso, dijo, arrastrando las palabras, es que todos son bien estúpidos. Quise apagarlo. No pude. Vivian puso los ojos en blanco, como ensayado. Ese programa para superdotados ni siquiera es tan especial. Ni siquiera lo quiero. La chica se rió. ¿No se supone que es bien difícil entrar? Vivian sonrió con suficiencia. Odio estudiar. De verdad odio estudiar. Lo dijo como dicen los niños, algo feo esperando reacción. Luego se inclinó, conspiradora. Mi mamá me consiguió las respuestas. Las palabras cayeron limpias. Demasiado limpias. ¿Todas? Preguntó la chica. Sí, asintió Vivian, orgullosa y aburrida al mismo tiempo. Desde antes. Ni sé cómo las consiguió. Solo, las tenía. Se encogió de hombros, exagerado, teatral, como si el mundo fuera facilísimo. ¿Entonces solo las memorizaste? Obvio. Por días. Igual estuvo pesado. La gente cree que hacer trampa es fácil. Se rió de su propio chiste. La risa volvió a ser filosa. Luego cambió el tono, como esperando el remate. Mi mamá dice que es por la herencia. Un chorro de dinero. No manches. Claro que sí, sonrió Vivian. A mi bisabuela le encanta todo eso del esfuerzo, así que mi mamá dijo, métete al programa y la impresionas. Se acomodó el cabello con un pequeño gesto teatral. Y funcionó. Se lo creyó. Totalmente. Ese era el punto del video. No el programa. No el estudio. Convencer a una mujer mayor de que estaba siendo generosa con una niña dulce y agradecida. Ahora va a ser un fideicomiso, dijo Vivian con ligereza. Cuando cumpla 18, me dan el dinero y ya. ¿Ya qué? Preguntó la chica. Ya todo, respondió Vivian, agitando la mano. La escuela, intentar cosas. Volvió a reír. La cámara se movió, captó su hombro, la orilla de una almohada, y el video se cortó justo en la risa, como si alguien hubiera presionado detener en el momento exacto para que doliera más. Me quedé mirando la pantalla negra. No porque necesitara procesar lo que se dijo, sino porque necesitaba entender para qué estaba hecho. No era Vivian. Era una falsificación usando su cara. No buscaba avergonzarla. Buscaba reescribir la reunión. Darle a Mónica una segunda oportunidad de decir, ¿ven? Yo tenía razón. Esta vez todos le creyeron. Mi instinto inmediato fue evitar que Vivian lo viera. Imposible. Internet no respeta mis instintos. Pero si podía controlar una cosa, ¿qué tan rápido actuaba? Capturas de pantalla, marcas de tiempo, enlaces, los hilos de mensajes donde se estaba difundiendo. Mis manos estaban firmes. Mi pecho no. Entonces escuché movimiento en el pasillo. Vivian salió, ya tensa,
como si se hubiera despertado en algo que estaba mal. Los niños saben, dije en voz baja. No siempre saben qué, pero saben cuando el aire cambia. Ella me miró y se congeló. ¿Qué pasó?, preguntó, con la voz temblando. Intenté mantener mi expresión neutral. Realmente lo intenté, pero mi cuerpo me delató. Los ojos de Vivian se fijaron en mi teléfono. Luego su teléfono vibró. Una notificación. Y vi el momento exacto en que su mundo cambió. Ni siquiera tuvo que verlo todo. Bastó con lo suficiente. Su cara, su voz, palabras que nunca diría. Hizo un sonido, mitad sollozo, mitad jadeo. Yo no dije eso, dijo de inmediato. No dije nada de eso. Lo sé, dije, con voz firme. Sé que no lo dijiste. El aliento de Vivian se entrecortó. ¿Van a creerlo? ¿Van a investigarlo?, dije. Eso no es lo mismo, negó con la cabeza. El programa, susurró, ¿lo vieron? No quería decirlo. Quería protegerla de otra herida más. Pero Vivian tenía 13 años, no 5. Así que lo dije en voz baja. Pusieron tu lugar en pausa. La cara de Vivian se hundió. Entonces lo estoy perdiendo. No, dije de inmediato. No hoy. Vivian me miró como si necesitara que yo estuviera segura por las dos. Tomé su teléfono y lo cerré. No como castigo, como protección. No vas a volver a verlo, dije. No vas a leer comentarios. No vas a dejar que las mentiras de otra persona vivan en tu cabeza. Vivian se secó la cara con fuerza, ahora enojada. ¿Quién haría esto? No respondí de inmediato. No podía decir el nombre de Mónica sin que todo explotara. En cambio, dije lo que importaba. Esto te lo hicieron a ti. No eres tú. Vivian asintió, pero sus ojos estaban aterrados. ¿Y si la abuela June lo cree?, susurró. Esa pregunta cayó como piedra. No habíamos tenido noticias de mi abuela aún. Mi abuela es mayor. Aguda, sí, pero de una generación que creció creyendo que un video era prueba suficiente. No quiero que piense que por eso estoy contigo, dijo Vivian con voz pequeña. La abracé. Ella te conoce, dije. Conoce tu corazón. Vivian temblaba, llorando en silencio. La dejé llorar un minuto. Luego me puse de pie. La energía de una madre protectora no parece gritar, parece actuar. Llamé a un abogado. Reunión de urgencia. Llevé todo. Correo del programa, enlace, capturas, hilos de mensajes. No entré preguntando si podíamos hacer algo. Entré diciendo: alguien está usando un video falso de mi hija para destruir su reputación y su educación. El abogado vio el clip. No parpadeó. Podemos actuar, dijo. Presentamos un reporte policial. El oficial fue cuidadoso con sus palabras, como siempre al principio. No podía prometer resultados, pero me dio lo que necesitaba escuchar. Las subidas dejan rastros, las plataformas guardan registros, se pueden seguir pistas. Eso fue suficiente para pasar al siguiente paso, probar que era realmente el video. No necesitaba ser experta en forense. Solo necesitaba confirmación confiable. A través del abogado conseguimos que un experto lo revisara. Pausó el video en la línea donde Vivian dice: mi mamá me dio las respuestas. Ahí mismo, dijo. Lo reprodujo lentamente. Primero se escuchó el sonido. La boca siguió una fracción después. La forma de la palabra no coincidía con los dientes. Ahora mira aquí, dijo, tocando la pantalla en la mandíbula de Vivian. El contorno brilló un cuadro, luego se estabilizó. Eso es un artefacto de mezcla. Avanzó un segundo, pausó de nuevo. El fondo salta, añadió. ¿Ves el sillón? Se mueve y vuelve a su lugar. Eso no pasa en una grabación real. Se recostó. No es auténtico. Está fabricado. Escribe eso, dije. Lo hizo. 3 líneas en papel membretado, claras para cualquiera que las lea. Tomé una foto. En el auto, Vivian sentada con el teléfono boca abajo en su regazo. Sé que no lo dije, dijo. Pero, ¿puedes probar que es falso de forma que ellos lo crean? Le mostré la carta. Sí. En casa abrí el chat familiar. El enlace seguía ahí. Este video es falso, escribí. Un experto lo confirmó. Pegué los 3 puntos de la carta y la foto adjunta. Por favor, dejen de compartirlo. Ya fue reportado y está bajo investigación. Las respuestas llegaron rápido. Lo borré. Lo siento. ¿Quién haría esto a un niño? Vivian estaba detrás de mí. ¿Saben quién lo hizo? Todavía no, dije. Más tarde esa noche, el programa envió otro correo, todavía en revisión, pero distinto.
Reconocieron que el video podría estar manipulado y dijeron que no lo tomarían como declaración verificada. Vivian lo leyó una vez, luego otra. Cerca de la medianoche, llamó mi abuela. Vivian tomó el teléfono. Lo vi, dijo mi abuela. Vivian preguntó. ¿No eres tú? Conozco a mi niña, respondió. Después de colgar, Vivian me miró. Entonces estamos bien. Sí, estamos bien, dije. Y no hemos terminado. Porque el video era falso. Lo probamos. Lo único que quedaba sin responder era la pregunta que nadie estaba listo para decir en voz alta. ¿Quién lo hizo? El tiempo hace cosas extrañas después de una crisis. Se estira. Se comprime. Miras atrás y te das cuenta que viviste semanas en una neblina de adrenalina, llamadas y tratando de evitar que el mundo de tu hija se rompiera. Vivian permaneció en el programa para estudiantes sobresalientes. Eso es lo primero que necesitas saber. El video no le quitó el futuro. Lo intentó. Fracasó. Vivian también se mantuvo cerca de mi abuela. Cuando finalmente llamó, su voz estaba firme. Lo sé, mi niña, dijo simplemente. Vivian lloró más fuerte que con el video en sí. Semanas se convirtieron en meses. Investigación se convirtió en papeleo. Papeleo en fechas de corte que no le describí en detalle porque tenía 13 años y merecía seguir siendo niña. Pero yo estuve ahí cuando importaba. La pista del video llevó a Mónica. Las plataformas guardan registros. Los investigadores los siguen. El anonimato dura hasta que alguien pide los documentos. Mónica aceptó un acuerdo. 200 horas de servicio comunitario, 1 año de libertad condicional y orden de no contacto con Vivian. También tuvo que eliminar y dejar de distribuir el video y cualquier copia. El juez lo llamó por su nombre. Acoso dirigido a un menor. Su servicio comunitario fue con correcciones comunitarias, trabajo los fines de semana, chaleco reflectante, bolsas de basura, limpieza de parques. Trabajo que no puedes convertir en historia de malentendido. Mis padres no fueron acusados, pero la familia dejó de tratarlos como personajes inofensivos de fondo. Invitaciones se secaron. Chats grupales se apagaron. La gente se ocupó. Curioso cómo pasa eso. Mi abuela cerró el fideicomiso sin alaraca. 150,000 pesos para Vivian, bloqueados hasta los 18, con distribuciones tempranas limitadas para educación y programas que apoyen su futuro, y un fiduciario que no comparte nuestro apellido. Mónica quedó fuera. Mis padres quedaron fuera. Todo manejado como mi abuela maneja todo, firmas, fechas, listo. Luego volvimos a los días de escuela. Vivian se sumergió en el programa, se quejaba de la carga de trabajo, se iluminaba al hablar de ello. La reunión se volvió borrosa, pero la frase de la abuela June no. ¿Realmente no sabes quién es? ¿Hice lo correcto yendo a la policía por ese video?